Estreptococos. Lo importante de saber de esto es recordarse la clasificación, sobre todo las fotos que se tienen, ¿no? La que ya la tienen, ¿no? Es esta. Esta es mucho más sencillo de entender que esto que está en inglés. Pero voy a complementar con lo que está acá, a lo que está acá. Esto es más sencillo porque te indica sobre todo las clasificaciones que tienen y las especies bacterianas que pertenecen y lo más importante, las enfermedades que producen. Entonces, si viene caso clínico, con solo saber esto, recordarse esto de acá, ya, ya puedes hacer la pregunta, lo que te pregunte. Entonces, hablando de estreptococos, o sea, en general, hablando de bacterias, las bacterias se van a dividir en grupos, los grupos gram positivas y los gram negativos. Eso va a depender sobre todo de qué color tiñen al momento de que se hace la tinción gram, ¿no? Las gram positivas son un poquito más moraditas o tienen un poco de teñirse más, las negativas no, ¿no? Entonces, hablando aquí en el grupo de las gram positivas, tenemos diferenciados bacterias que van a tener una estructura de bacilo como si fueran especies de pastillitas. En los bacilos tenemos pues una lista de bacterias, pero que nosotros no nos va a interesar. Lo que a nosotros nos va a interesar es sobre todo a los estreptococos. Los estreptococos tienen una forma de cocos, son bolitas, ¿no? A diferencia de los bacilos que son pastillitas. Entonces, los gram positivos se dividen por la catalasa, o sea, si es un estudio de catalasa, presencia de esta enzima. O sea, si uno ve que se hace un examen catalasa y sale positivo, estamos frente a un caso de estafilococos, pero si sale catalasa negativo, estamos frente a un caso de estreptococos. Entonces recordar, ¿no? Los estreptococos son bacterias gram positivas, catalasas negativas. Entonces los estreptococos tienen una apariencia de coquitos, pero que se van en cadenas, ¿no? Así se ven. A diferencia de los estafilococos, que son coquitos que se unen y forman como racimos de uvas, así como se observa acá. Forman especie de racimos de uvas. Entonces, nosotros nos quedamos con los estreptococos, que son gram positivas, catalasa negativas, que se van a dividir a su vez en alfa, beta y gamma hemolíticas. ¿Ok? Se van a dividir de acuerdo a su capacidad de hacer hemólisis. Ahora, la capacidad de hemolítica se va a evidenciar en un agar, en el agar sangre. Entonces, ¿en qué medio o cuál sería el gol estándar para identificar estreptococos en el agar sangre? Los que son alfa hemolíticas tienen una hemólisis parcial, lo que significa que no consumen toda la sangre que está en el agar. Si se hace una placa Petri, se pone un agar sangre y se coloca una bacteria streptocócica del grupo alfa hemolítica, no va a consumir toda la sangre que hay ahí. Entonces, ¿cómo se va a ver en un agar sangre? Un estreptococo alfa hemolítico se va a ver de un color tipo verdoso, verdoso. En cambio, los beta hemolíticos tienen una hemólisis total. Estos sí van a consumir toda la sangre, lo que va a evidenciarse con un color tipo transparente, tipo plateado, como que ya se consumió todo y dejó limpio pues la placa Petri. Los gamma hemolíticos no producen hemólisis, o sea, no va a haber nada de hemólisis. Entonces, esto va a ser sin hemólisis. ¿Qué bacterias pertenecen al grupo de los alfa hemolíticos? Son estas que están acá. Pero esto está mejor en esta imagen. Los alfa hemolíticos tenemos a los Streptococcus pneumoniae, que van a producir enfermedades como son la neumonía, meningitis, sinusitis, otitis y bacteriemia. Todo esto simplemente neumonía. Streptococcus pneumoniae produce neumonía. ¿Qué más hay en la familia de los alfa hemolíticos? Los grupos de las bacterias viridans. Estas van a ser las caries. Ahora, si las caries traspasan ya al torrente sanguíneo, pueden llegar a ser una endocarditis, afectan al corazón, pueden hacer meningitis, abscesos, septicemia, ¿no? Esto se vio en seminarios. Habían casos de estreptococos alfa hemolíticos, de un caso clínico de pacientes que tenían caries dentales que no se curaron, no se trataron y pasó al torrente sanguíneo y provocó una endocarditis. Ahora, los grupos beta hemolíticos
Los grupos beta hemolíticos, como les decía, es una hemólisis total. Estos sí van a consumir sangre. En una dar sangre se lo van a consumir. Entonces, los beta hemolíticos tenemos acá a dos, a los estreptococos piógenes, que va a ser el más importante. Esto va a producir casi todas las enfermedades que vamos a ver adelante. Todo esto que va a estar acá es más que nada por el piógenes. Entonces, el piógenes va a producir faringitis, faringoamigdalitis, ¿no? Infecciones en la piel, partes blandas, bacteremia, fiebre reumática, es una complicación que viene a ser producto de una infección por estreptococos piógenes previa, como puede ser faringoamigdalitis, y también la glomerulonefritis aguda, que también es complicación, una complicación no supurativa. Y luego vamos con los estreptococos agalactae. Estos van a estar, digamos, presentes en el aparato digestivo, sobre el tracto digestivo de las personas. Pero esto, ¿cuándo nos va a afectar? Cuando se van a colonizar partes como son el recto, en el caso de las mujeres el tracto vaginal. Entonces, cuando nace un bebé, se infecta con las bacterias que tiene la madre, sobre todo las agalactae, y esto puede producir enfermedad neonatal y puede complicar la neumonía. Entonces, las enfermedades que produce el Streptococcus agalactae son enfermedades neonatales, endometritis, infecciones del tracto urinario, porque también colonizan el tracto urinario. O sea, cuando hay traslocación bacteriana, porque normalmente están en el estómago, produce sus patologías, ¿no? Aquí, cuando es una traslocación para el tracto urinario, pues infecciones, también en heridas, produce neumonía, infecciones en la piel y partes blandas. Ok, entonces vamos a hablar de los gamma hemolíticos. A ver. Los gamma hemolíticos no producen nada de hemólisis. Por eso, en una placa Petri, así se van a observar. Ah, aquí están, aquí están. Los gamma hemolíticos no producen nada de hemólisis. En cambio, los alfa, como dije, es una hemólisis parcial. Tienden a ser un color verdoso. Acá se dice, ¿no? Los alfa hemolíticos tienden a ser verdes. Los beta hemolíticos producen una hemólisis total, entonces tienden a ser una apariencia transparente en la placa Petri, ¿no? Una clear, clear significa limpio. Entonces como que limpian la placa porque tienen una hemólisis completa, total. En cambio los gamma hemolíticos no hacen nada, no hacen nada de hemólisis. Por eso se observan así, de esta manera, en una placa Petri con agar sangre. Es importante recordar, agar sangre es el gol estándar para los estreptococos. Entonces, volvemos acá, ¿no? Y los gamma hemolíticos tenemos dos ejemplares, Streptococcus faecalis y faecium. Producen infecciones nosocomiales como infecciones del tracto urinario, peritonitis, bacteremia y endocarditis. Pero de esto no vamos a ver, de esto vamos a ver poco, sobre todo de neumoniae, y de esto vamos a ver al piógenes y a la galactae, pero más vamos a ver al piógenes. Entonces, el metabolismo bacteriano se clasifica en dos tipos, los que tienen respiración aeróbica, o sea, dependen de oxígeno, y las que tienen una respiración anaeróbica, o sea, las que no dependen de oxígeno. Entonces, así es simple, ¿no? Las anaeróbicas requieren oxígeno, las anaeróbicas no requieren oxígeno. Ellas dependen de productos a los cuales van a fermentar para la producción de su energía. O sea, ahora vamos a ver casos de fermentación. Tenemos la fermentación láctica donde después de la glucólisis se obtiene de glucosa piruvato. El piruvato se hace una fermentación láctica y se obtiene dos ácidos lácticos, ¿no? Incrementando la acidez, dependiendo de esta bacteria, pues si es aeróbica o anaeróbica, ¿no? Que hace fermentación láctica. Hay otro más que es la fermentación acética. Después de una glucólisis se obtiene ácido pirúvico, piruvato, ¿no? Y después de la fermentación acética se obtiene como producto el ácido acético. Estos son los tipos de fermentaciones que existen en las bacterias, ¿no? De las bacterias, ¿no? De la fermentación tipo láctica, ¿no? Donde el sustrato inicial, que es el azúcar, lo convierten a la final en ácido láctico. La fermentación alcohólica, donde de azúcares lo convierten en alcohol etílico y CO2. Pero esto más que nada lo vamos a ver en levaduras, como es la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Casi en bacterias no se observa, ¿no? También tenemos un tipo de fermentación acética que se mencionaba, ¿no? A partir de alcohol etílico también se forma ácido acético, ¿no? Es como su sustrato inicial y el producto que genera, dependiendo del tipo de fermentación. La fermentación butírica. Y aquí tenemos también los ejemplares de bacterias que lo hacen, ¿no? Como el Clostridium, Bacillus amylobacter. Aquí no hay nada de Streptococcus.
Y pues producen pues a partir del almidón ácido butírico y por último la fermentación pútrida, que a partir de los aminoácidos y proteínas generan productos orgánicos. Igual, son ejemplares que a nosotros no nos interesa, Clostridium y todo eso. Entonces, esto sí quizás, los aspectos bioquímicos para poder determinar a qué grupo pertenece la bacteria, ¿no? La prueba oxidasa. Entonces, esta prueba oxidasa, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para diferenciar la presencia de la proteína, perdón, claro, la presencia del elemento que es el citocromo. El citocromo es una proteína que nos ayuda a hacer una correcta cadena de transporte de electrones durante la respiración aeróbica. Entonces, la prueba oxidasa mide si hay o si no hay oxidasa. Entonces, si una bacteria se le hace la prueba oxidasa y sale positivo, entonces presenta oxidasa. Entonces, por consecuencia, nosotros estamos diciendo que va a ser una bacteria aeróbica, porque como tiene oxidasa, tiene la capacidad de poder hacer una respiración aeróbica y va a pasar por la etapa del ciclo de cadena de electrones y posteriormente la fosforilación oxidativa, que es parte de la respiración aeróbica. Pero si sale oxidasa negativa, entonces es anaeróbico, ya que tenemos ejemplos, ¿no? Para eso sirve la prueba de oxidasa. La prueba de catalasa observa la capacidad, observa si una bacteria tiene o no tiene catalasa. O sea, si tiene catalasa, tiene la capacidad de eh, metabolizar el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué es importante el peróxido de hidrógeno? Eso es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno va a matar a las bacterias que no tengan catalasa, porque la catalasa va a degradar el peróxido de hidrógeno en moléculas de H2O y oxígeno. Entonces, peróxido de hidrógeno es nada más que agua oxigenada, ¿no? Por eso cuando echas agua oxigenada a una herida para desinfectar, vas a poder eliminar únicamente a las bacterias que sean catalasa negativas, o sea, las que no tengan catalasa. Porque las que sí tienen catalasa pueden metabolizar el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno no les va a hacer efecto. Entonces, cuando hacemos la prueba de catalasa, nosotros nos vamos a dar cuenta que si es positivo, vamos a estar frente a un caso de estafilococos. Ellos son catalasa positivas, o sea, tienen esa enzima que permite metabolizar el peróxido de hidrógeno. Entonces, por consecuencia, los estafilococos tienen resistencia al peróxido de hidrógeno. En cambio, los que son catalasa negativos vienen a ser los estreptococos, lo que nos interesa, ¿no? Entonces quiere decir que los estreptococos son susceptibles al peróxido de hidrógeno y pueden morir. Por eso se desinfecta, ¿no? Con agua oxigenada, que es lo mismo. Luego tenemos el criterio de coagulasa, ¿no? Esto va a medir únicamente la capacidad que tiene una bacteria para coagular la sangre. Ahora, la coagulasa lo vamos a observar acá en aquí está, dentro de los estafilococos. Los estafilococos se van a dividir en coagulasas positivos, aquí tenemos positivos, y los coagulasas negativos. Entonces, los que van a ser dentro de la familia de los estafilococos coagulasa positivos van a ser el Staphylococcus aureus únicamente. Y esto va a ser muy importante que recordemos. El Staphylococcus aureus va a ser el principal estafilococo que nos va a importar. Va a ser el principal estafilococos de relevancia clínica, porque produce enfermedades. Ahora, los coagulasa negativos pues simplemente van a ser estafilococos de nuestra microbiota natural, como es la epidermitis y las saprofíticos. No van a tener mayor importancia clínica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que medía la coagulasa? La capacidad que tiene una bacteria para coagular la sangre. Entonces, digamos que la más patógena, la más peligrosa es el Staphylococcus aureus porque es coagulasa positivo. Entonces nos vamos aquí a hablar sobre los bacterias gram positivas. Tenemos a la familia de los estreptococos y estafilococos. Los estreptococos son catalasa negativa, como habíamos visto, no tienen la enzima catalasa que les permite metabolizar el peróxido de hidrógeno, así que por eso son sensibles a ello. Tenemos ejemplos como son los piógenes. Todo es lo que se menciona acá es simplemente recordarse este gráfico de acá. Este gráfico de acá. Nada más. Hasta te viene pues separado por las familias y las enfermedades que produce, es lo mejor que puede haber. Entonces,
¿Qué más podemos decir? Los estreptococos son cadenas de coquitos que vienen así, en línea. Los estafilococos son cadenas de coquitos, pero que vienen en racimos como de uvas. Esa es la principal diferencia. Ahora hablemos de la clínica que provocan, o sea, las enfermedades que provocan. Hay un conflicto pues entre los estreptococos y los estafilococos, sobre todo sus representantes de cada uno van a ser los siguientes. Los estreptococos tenemos al piógenes y los estafilococos al aureus. ¿Ya? Entre estos dos se van a ir repartiendo las enfermedades, así que por eso vamos a ir enumerando una lista. Vamos a comenzar con el impétigo, ¿no? El impétigo es una infección de piel causada por uno o ambos de los siguientes bacterias. Tenemos tanto el estreptococos del grupo A, o sea, mejor dicho, al piógenes. El piógenes causa impétigo y el Staphylococcus aureus. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la mastitis. La mastitis está más relacionado con lo que es el Streptococcus aureus. En este caso, la mastitis, ¿qué pasa? Esta bacteria ingresa a la piel y lo que hace, se adhiere a la célula del epitelio mamario, madura y se desprende, provocando lo que se evidencia pues una especie de infección superficial a lo que es la parte de las glándulas mamarias, ¿no? Pero recuerda eso, ¿no? El Staphylococcus aureus provoca la mastitis. Ahora sí vamos con estreptococos principalmente. El Streptococcus pneumoniae. Comenzamos con este estreptococos del grupo alfa hemolítico, que es el Streptococcus pneumoniae. Aquí hay unos antígenos que posee y tiene sus acciones, los cuales le permiten hacer su mecanismo de patogenia, ¿no? Como es, por ejemplo, la DNA-ASA, que hace hidrólisis de ADN, determina la patogenicidad. Es solamente leerlo acá. Ahora, este es un agar sangre, ¿no? Y aquí se puede, quizás si se pregunta, ¿no? Depende. Te aparece una imagen así. Este es un agar sangre y te pregunta qué tipo de bacteria o qué tipo de familia de bacterias creció en esta parte y qué tipo en esta parte, ¿no? Recordemos que las beta producen una hemólisis completa, entonces como que va a dejarlo más limpio, más claro lo va a dejar pues la placa Petri. En cambio las alfas no hacen tanta hemólisis. Las alfas se caracterizan por una hemólisis que pinta de color verde, ¿ya? Y las beta van a ser claras. Las hemólisis, las gamma hemolíticas no van a hacer nada. Hablemos del Streptococcus pneumoniae propiamente. Neumonía, causa neumonía, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones clínicas? Causa neumonía, otitis media. También lo vamos a encontrar como OMA, otitis media aguda. Sinusitis, inflamación pues, de la parte del sinusoide. Infección del sistema nervioso central, meningitis. Ahora, la neumonía se puede adquirir de varias maneras. Hay neumonías pues, víricas, causadas por virus, neumonías por bacterias. Pero hablamos de neumonías bacterianas causadas por una adquisición en la comunidad. El asunto de estas es que van a ser menos graves, van a ser causados por inhalaciones de aerosoles, esputos faringios, ¿no? Muestras de esputo. También vamos a encontrar las neumonías intrahospitalarias. Las intrahospitalarias van a ser más graves. ¿Por qué? Porque van a tener resistencia a medicamentos, van a ser multidrogo resistentes. Luego tenemos las neumonías graves, las complicadas, las aspirativas y las congénitas. Las congénitas sobre todo por enfermedades TORCH, como es el citomegalovirus, que puede llegar hasta la placenta, pasar al recién nacido e infectarlo. Acá hay un cuadro de edad que sobre todo muestra qué tipo de infecciones puede provocar neumonía de acuerdo a la edad. Ok, tenemos un menor de un mes. Esta es la lista de bacterias y virus y otros tipos de agentes externos que pueden provocar neumonía a niños menores de un mes. Pero nosotros hasta 3 meses, 5 años, no vamos a tener en cuenta que la principal causa de neumonía va a ser por virus, más que por bacterias, ¿ok? Acá tenemos el citomegalovirus, herpes virus, todos estos virus más que nada. De 1 a 3 meses y esta familia de Streptococcus pneumoniae y todo eso. Entonces pasamos a la fisiopatología de la neumonía. Primero con una colonización orofaringia, después de la inhalación de un aerosol. ¿Okay? Inhalamos un aerosol donde estaba el Streptococcus pneumoniae, coloniza la mucosa orofaringia y nosotros podemos aspirarlo hasta que llega a los alveolos. Invade a los alveolos y allí lo que va a suceder es la activación de los macrófagos alveolares.
Los macrófagos alveolares se van a ayudar de proteínas que van a opsonizar a las bacterias y se va a activar la respuesta inflamatoria. Se activa la respuesta inflamatoria, se liberan citoquinas proinflamatorias y quimiosinas. Las citoquinas proinflamatorias que se liberan es IL-1 y factor de necrosis tumoral. Esto va a provocar el desencadenamiento de la fiebre, nuestro primer síntoma, por la respuesta inmunitaria de las citoquinas, interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Luego las quimiosinas, como es la IL-8 y el factor estimulante de las colonias de granulocitos, van a hacer un reclutamiento de neutrófilos en el área pulmonar. Incrementan los leucocitos periféricos y las secreciones purulentas. Esto aumenta los infiltrados pulmonares, produciendo la obstrucción de los alveolos. Aquí tenemos otro síntoma de la neumonía. Entonces pasamos y vemos una fuga alveolo capilar. La fuga alveolo capilar provocada por la respuesta inflamatoria provoca una sobrecarga capilar, provocando la deficiencia de la ventilación, lo que nos va a llevar a una hipoxemia, niveles bajos de saturación de oxígeno, niveles bajos de intercambio gaseoso, lo que nos va a llevar a una taquipnea. O sea, lo que va a decir que va a incrementar la frecuencia respiratoria. Aumenta la frecuencia respiratoria con la finalidad de poder compensar esta poca intercambio gaseoso que tenemos. O sea, nos estamos quedando con más CO2 y estamos recibiendo poco oxígeno. ¿Por qué? Porque los alvéolos están tapados con las infiltrados, con las secreciones, debido al reclutamiento de los neutrófilos y leucocitos, todo eso. Entonces aumenta la frecuencia respiratoria con la finalidad de poder controlar esta hipoxemia y esto va a incrementar la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria se incrementa debido a que respiramos más, ingresa más oxígeno y se va más CO2. Entonces, ¿cómo va a ingresar más oxígeno si es que está tapado los alvéolos? Es que hay una relación. La relación es la siguiente. En un alvéolo, el CO2 que sale 20 veces más rápido que el oxígeno que ingresa. Obviamente van a haber algunos alvéolos que van a estar tapados con secreción. Ya sabemos por qué la secreción, ¿no? Por las quimiosinas, que son un reclutamiento de neutrófilos, y esto va a incrementar las secreciones purulentes infiltrados alveolares. Ya. Entonces van a haber bastantes alvéolos que van a estar aquí tapados, pero van a haber otros alvéolos, pero van a ser menos, pues, porque ya hay muchos que están tapados. Van a haber otros alvéolos que sí van a permitir el intercambio gaseoso, la salida de CO2, ingreso de oxígeno. Pero recordemos que el CO2 difunde, o sea, sale 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces, está bien, el CO2 puede salir incluso hasta con un solo alvéolo que se le dé, pero el oxígeno necesita más alvéolos para poder ingresar, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con menos CO2. El CO2 es ácido y el O2 es alcalino. Entonces, por esa hiperventilación ocurre una alcalosis respiratoria, o sea, una alcalosis provocado por un mal funcionamiento respiratorio, en este caso por neumonía. Aquí explicamos otro síntoma más de la neumonía, la alcalosis respiratoria. Y otro síntoma más, ¿no? Que es la taquipnea. El incremento de la frecuencia respiratoria, el incremento de la necesidad de nuestro organismo por respirar. Y esto se va a evidenciar sobre todo en neonatos, en recién nacidos, con un politriaje intercostal. Entonces, continuamos acá. Vamos a eliminar esto de acá. Ya. A ver. Entonces, disminuye el volumen pulmonar para poder hacer el intercambio gaseoso y disminuye también la distensibilidad pulmonar, provocando disnea. Poco oxígeno llega a nuestro cuerpo, dificultad respiratoria. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Para el diagnóstico, primero vamos a hablar sobre síntomas y signos característicos de la neumonía, ¿no? Criterios según la OMS para la taquipnea, o sea, cómo nosotros determinamos, sobre todo aquí en recién nacidos, que una persona está, o un recién nacido está con incremento de la frecuencia respiratoria, taquipnea. O sea, ¿cuántas respiraciones por minuto? Un niño, un recién nacido menor de 2 meses de edad, la frecuencia respiratoria normal es desde 25 a 50 respiraciones por minuto. Pero una capnea lo vamos a considerar nosotros desde mayor igual a 60. Ok, para esta edad, ¿no? Menor de 2 meses. Entonces, ya. De 2 meses al año, la frecuencia respiratoria normal es de 25 a 40. Pero una taquipnea aquí va a ser a partir mayor o igual a 50 respiraciones por minuto.
Ahora, si tiene de 1 a 5 años, la frecuencia respiratoria normal es de 20 a 30 y la respiración, pero la taquipnea va a ser mayor o igual a 40 respiraciones. Y ya, para niños mayores de 5 años, la frecuencia respiratoria normal es de 15 a 25, ¿no? Ya estableciéndose como ya viene a ser un adulto hasta 20, ¿no? Y la taquipnea va a ser mayor o igual a 30 respiraciones. Entonces nosotros vamos a contar las respiraciones de un recién nacido, si está pues, esto quizás venga en caso clínico, ¿no? Paciente de recién nacido, de, bueno, un neonato, no, ¿cómo sería? Paciente pediátrico de 2 meses, presenta frecuencia respiratoria de, digamos, 50 o 45. Eso no es normal, pues. Lo normal, pues, es hasta 40, 30, ¿no? Ya pues entonces nos va a dar idea diagnóstica, ¿no? Frecuencia respiratoria elevada, ¿por qué? Ya habíamos visto la patología, ¿no? La necesidad de nuestro organismo para poder ingresar el oxígeno, que se ve como taquipnea, porque estamos en un caso de hipoxemia. Entonces, aquí tenemos valores actualizados a nuestra realidad, ¿no? A nuestro entorno geográfico. Wow, a ver, nuestro entorno geográfico. La saturación de oxígeno también nos ayuda a ver lo que es la hipoxemia. Esto más que nada es para la hipoxemia, ¿no es cierto? La saturación de oxígeno normal pues, a nivel del mar, desde 0 a 2500 metros sobre el nivel del mar, es hasta 92% de saturación de oxígeno, lo normal, ¿no? Entonces, menos de 90, ya pongámoslo en menos de 90, ya viene a ser hipoxemia dentro de saturación de oxígeno. Entonces, ya se puede estar considerando, pues, en hipoxemia de cuántos tipos hay, ¿no? Hipoxemia de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Y ya, incluso llegando a estos grados, de segundo y tercer grado, ya se puede morir. Por eso es importante hacer el tubaje e intubación, ¿no? Para poder apoyar, hacer una ventilación mecánica. La saturación de oxígeno ya en altura, de a partir de 2500 metros hasta más, es de 85 lo normal. O sea, nosotros ya estamos un poco más adaptados. Como hay más altura, hay menos oxígeno, nuestra saturación de oxígeno se balancea, entonces baja un poquito más. Ya, estos niveles de 85% de saturación de oxígeno sería hipoxemia a nivel del mar, pero como estamos a altura, hasta 85 se puede considerar normal. Menor a eso ya estamos en hipoxemia. En neonatos y lactantes se considera lo siguiente, estos van a ser signos que se observan, ¿no? ¿Cómo te das cuenta está con neumonía? Politriajes. Los politriajes van a ser depresiones en las zonas intercostales. Esto nos va a indicar que el individuo está utilizando los músculos accesorios para poder forzar la respiración, porque necesita oxígeno. ¿Qué más? Vemos quejidos. Imagínate este niño con politriajes, ¿ok? En los costados, así se observa sus costillas, ¿no? Depresiones en los músculos intercostales. ¿Qué más? Quejidos, se queja. Y otro más, aleteo nasal. Una exigencia por parte de absorber más oxígeno, se va a observar un aleteo nasal, como su, su nariz empieza a ser un aleteo nasal, pues, simplemente, ¿no? Entonces, la neumonía grave está marcada por una dificultad respiratoria y ya se necesita intubar. No se tiene que llegar a casos graves porque se puede morir. Esto es un saco alveolar normal. Se observa normal. Entonces llega acá por la cara, llega la sangre, la parte venosa, la parte arteriosa, intercambio gaseoso entre oxígeno por la parte arteriosa y se difunde CO2. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en la neumonía? Están cubiertos de secreción. Estos sacos están inflamados y llenos con fluidos. Entonces, como están obstruidos estos sacos alveolares, no se puede hacer el intercambio gaseoso. En algunos sacos alveolares que sí estén libres, porque nosotros tenemos alvéolos que anatómicamente están funcionales y otros que están anatómicamente, perdón, fisiológicamente muertos. Entre comillas, ¿eh? Porque eh, se dice fisiológicamente porque cuando hay necesidad se van a activar. Entonces hay como una especie de reserva y otros que sí están funcionando. Por eso es que nosotros no morimos al toque cuando tenemos neumonía. Aquí se observa en radiografía una condensación de agua o aire. A ver, esto es condensación de agua. Se parece a una radiografía, ¿no? Paciente con neumonía por Streptococcus pneumoniae. Se observa esta imagen. ¿Qué observa acá? Esto es condensación de agua. ¿Ya? Esto es agua condensada. Condensada. Ahora, si te aparecen dos pulmones comprometidos, ya no es neumonía, ¿eh? Ten en cuenta que el Streptococcus pneumoniae, más que nada, comprende el compromiso de un solo pulmón. ¿Ok? Si son dos pulmones, se podría pensarse en hongos u otros tipos de agentes que pueden provocar la neumonía. Entonces, acá hablamos nuevamente del Streptococcus pneumoniae.
Va a afectar más que nada a extremos de edad, como son mayores de 65 años y menores de 5 años. Son personas de riesgo. ¿Qué más? ¿Cómo se va a desarrollar la clínica del Streptococcus pneumoniae? Esta lista. Meningitis bacteriana. A nivel del sistema nervioso central, este Streptococcus va a producir meningitis, va a afectar al cerebro y la médula espinal. A nivel del oído va a producir otitis media aguda. Lo mencionan en casos clínicos sobre todo como las siglas OMA. Y también va a presentar neumonía, lo que ya hemos visto, y la peritonitis, inflamación, infección abdominal. Las formas de transmisión, estornudos, tos, contacto con el transmisor. Aquí se observa otitis media aguda. Esto es un método diagnóstico por test rápido, ¿no? Ya, ahora hablemos del Streptococcus piógenes. Estamos ahora con el grupo de los beta hemolíticos, aquellos que hacen una hemólisis total. Ahora, dentro de los beta hemolíticos, esto me faltó decir, hay dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A es propiamente el Streptococcus piógenes. El grupo B es los Agalactae. Esos que van a transmitirse por vía madre a hijo, por una traslocación bacteriana, porque normalmente los Agalactae están en el tracto digestivo, pero pueden irse al tracto urinario, al tracto rectal, bueno, al conducto rectal y al tracto vaginal. Entonces vamos a hablar acá de la faringoamigdalitis. Ahora vamos a empezar con una lista de patologías que provoca esta bacteria, el Streptococcus pyogenes. Ahora sí se ve una lista. ¿Ok? Faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis, inflamación, infección de... Dime. A ver, a ver. De una consulta. Entonces vamos a hablar de la faringoamigdalitis. Esta va a ser la inflamación de la faringe y las amígdalas. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. La faringoamigdalitis causada por bacteria, en este caso Streptococcus pyogenes, va a tener una característica principal. ¿Sabes cuál va a ser esa característica? Que va a exudar. Esto de acá es bacteriano. Esto de acá, que es a la derecha, no es bacteriano, es viral. Va a tener una apariencia de tipo eritematosa. Pero lo principal es que no va a tener estas placas exudativas. Por eso cuando una persona pues tiene faringoamigdalitis, va al médico, se le hace una prueba, ¿no? Con un bajalenguas, se le pide que abra la boca y si se observa pues unas placas exudativas, se puede pensar por Streptococcus pyogenes. El tratamiento vendría a ser antibiótico, ¿no? Pero si no, es viral. Y esto muchas veces se relaciona pues a resfriado común, como un rinovirus. Así de simple, ¿no? Entonces recuérdate esto. Si viene un caso clínico donde te menciona que tiene faringoamigdalitis supurativa o con un exudado, es bacteriano. Pero si no tiene exudado, es viral. Ahora, súmale algo más a lo viral. También presenta tos. ¿Ok? Tos. El otro no, bacteriano no. Viral. Es eritematoso, no presenta exudado y tiene tos. ¿Ya? Eso es lo simple. Y si es bacteriano, va a ser Streptococcus pyogenes. Y va a tener exudado. Así de simple. Esto sí trata de recordarlo. Entonces nosotros vamos a ver esto. Criterios de Centor para poder identificar, diagnosticar una faringoamigdalitis estreptocócica. Es importante, ¿ok? Recalcar, si es por bacteria o no. Primer criterio, aparición de fiebre. O sea, fiebre mayor de 38 grados centígrados. Si vemos eso en un paciente, le sumamos un punto. Si hay ausencia de tos, ya sabes por qué, le sumamos un punto más. Adenopatías cervicales anteriores, también le sumamos un punto más. Eso es simplemente la inflamación de los ganglios linfáticos de la parte del cuello, ¿no? Exudado amigdalar, o sea, exudado, lo que te mencioné acá. Si tiene exudado, también le sumas un punto. Ahora, estos son factores de edad. Si tiene de 3 a menos de 15 años, le sumas un punto más. Pero si tiene de 15 a 45 años, no le sumas nada. Y si tiene más de 45 años, le restas un punto. Entonces, viendo el resultado que te tocó, vas a saber dar un diagnóstico, ¿ok? Si tienes de 0 a un punto, se descarta la infección, o sea, no tiene faringoamigdalitis por bacteria. Si tiene de 1 a 3 puntos, se tiene que solicitar una prueba rápida para la detección antigénica de estreptococos y otorgar tratamiento según el resultado. Y si tiene de 4 a 5 puntos, la probable infección, bueno, es muy probable la infección por la bacteria, entonces se considera un tratamiento de forma empírica, puede ser antibióticos.
Entonces la faringoamigdalitis también puede darse por otras bacterias, son esta lista que está acá. Creo que no interesa tanto hablar sobre esta lista porque sería más confundirnos, porque hay bastantes bacterias acá que se mencionan. Pero ten en cuenta que la faringoamigdalitis no solamente es causado por el Streptococcus beta hemolíticos del grupo A, que se llama piógenes. No, no solamente es causado por el piógenes, está causado también por este grupo de bacterias. Entonces, hablemos de la fiebre escarlata, otra enfermedad que es producida, otra enfermedad cortesía del Streptococcus piógenes. La fiebre escarlata se caracteriza por tener fiebre, pues el mismo nombre lo dice, dolor de garganta, vómitos, tos, o sea, síntomas generales hasta acá. Esto no me está ayudando para nada para hacer un diagnóstico. ¿Qué me va a ayudar? Que podamos encontrar una lengua subural. ¿Qué es lengua subural? Es una lengua blanca, ¿ok? En un principio, en un desarrollo agudo de la fiebre escarlatina, se encuentra una lengua blanca o lengua subural. O sea, aquí se menciona, ¿no? Lengua con exudado blanco amarillento, que del cuarto al quinto día se desaparece. Ahora, ¿qué pasa también con la lengua? Pasa a ser una lengua afresada, o sea, una lengua pues color rojita, ¿no? Eso se le conoce como una lengua roja y fresa, ¿no? Afresada, afranguesada. Eso va a ser nuestros dos signos, o claro, signos, que nos van a ayudar para el diagnóstico, pues si es fiebre escarlata o no, ¿no? La aparición de la lengua blanca y posteriormente una lengua, pues, afresada. ¿Qué más? La persona puede tener erupción o sarpullido con puntitos rojos en el pecho y en la parte baja del estómago. Acá continuamos con fiebre escarlata. O sea, aparte de la lengua, vamos ahora a bajar al cuerpo. Va a tener rash, o mejor dicho, sarpullido. O sea, a lo largo de toda la piel van a haber puntos rojos que van a estar presentes. ¿Ok? Y estos puntos rojos van a estar sobre todo, van a aparecer en una especie de orden. ¿Ok? Ese orden va a ser que suelen comenzar a partir del cuello. Del cuello y la cara, o sea, la parte del miembro superior, o sea, la parte de la cabeza, del cuello, la cara. Y entonces con el tiempo van a irse hacia la zona alrededor de la boca, lo va a tomar un tono pálido y se va a extender hacia el pecho. Ahora sí nos vamos hacia el pecho, ¿no? Primero boca, luego pecho. Entonces va el pecho, luego se va la espalda y el resto del cuerpo. Tengan en cuenta lo siguiente, los pliegues se van a afectar. ¿Qué pliegues conocemos? El pliegue de la flexura del codo. ¿Qué pliegue también? De la axila. Pliegue también inguinal. ¿Ok? Entonces, esos pliegues se van a afectar bastante. Como la fiebre escarlata se caracteriza por una aparición de sarpullidos de color carmesí, esas zonas de los pliegues de flexores, ¿no? Se van a ver afectados y se les va a poner un nombre específico, como ser las líneas de Pastia. Van a ser unas líneas que se van a dibujar, unas líneas eritematosas que se van a dibujar en las flexuras. Esas van a ser las líneas de Pastia, ¿no? Entonces se presenta un caso clínico. Paciente de 15 años con presencia de líneas de Pastia. Ya, piensas en fiebre escarlata, bueno. Presenta sarpullido y súmale también que tiene una lengua aframbuesada, ¿no? Ya, fiebre escarlata. ¿Por quién? Por Streptococcus pyogenes, ¿no? Entonces, ¿qué más va a pasar? El asunto con esto es que paulatinamente va a empezar a desaparecer y se va a dar una descamación de la zona de la piel afectada. Entonces, el tratamiento antibiótico, ¿no? Para todo bacterias, antibiótico. Al comienzo de la erupción aparece en el cuello, luego se va al pecho, posteriormente aparece por toda la parte del cuerpo y las erupciones pueden permanecer pues en las partes de las flexuras, ¿no? Como menciona, axila, flexura del codo, inguinal, ¿no? En los pliegues, pero también tienden a desaparecer, ¿ok? Eso es simplemente la fiebre escarlata. Ahora hablemos de la eripsela y la celulitis. La eripsela se caracteriza por ampollas, fiebres y temblores, ¿ya? Fiebres y temblores, dolor y enrojecimiento en la zona afectada, inflamación y calor, lesiones cutáneas, úlceras en mejillas y puente nasal. Sobre todo aquí lo importante es recordar mejillas, ¿ya? Porque eso va a ser característico de la erisipela. Y también el dolor. Esto está causado por el piógenes también. Piógenes propiamente, ¿ya? Ahora hablemos de la celulitis. Hay un problema con la celulitis. No es una, una enfermedad, digamos, una complicación epidérmica o dermatológica propia de piógenes. No, no es tan propia de piógenes. Esto es más propia de Staphylococcus aureus. Ok, recordemos que era el Staphylococcus aureus.
El Staphylococcus aureus pertenecía a la familia de los gram positivos catalasa positivas, coagulasa positivas. O sea, los que tenían la capacidad de coagular la sangre. Los que mencioné que eran los más peligrosos, patológicos, ¿no? Porque los coagulasa negativos dentro de los estafilococos eran los que pertenecían a nuestra microbiota natural. Eso es el estafilococcus aureus, ¿no? Entonces volvemos acá. La celulitis es más frecuente por Staphylococcus aureus, pero no descarta que también hay casos provocados por Streptococcus pyogenes. Entonces, ¿qué causa la celulitis? La celulitis ya es una invasión más profunda al tejido de la piel, llega hasta el tejido celular subcutáneo, ¿ok? Y la celulitis puede incluso complicar a fascitis necrosante, ¿ok? Entonces, esto ya es un poco más de consideración, o sea, la fascitis necrosante es se carcome la carne, ¿no? Entonces, los signos de la celulitis es fiebre, dolor, inflamación, enrojecimiento, piel brillante y estirada, piel caliente en el área del enrojecimiento. Ahora hablemos del impétigo, ¿no? Creo que lo había mencionado al principio el impétigo. Si es así, ahora vamos a ampliar un poco más. A ver. Sí, el impétigo. Ahora vamos a ampliar sobre el impétigo, ¿ok? El impétigo también se le conoce como las lesiones con apariencia de miel. Sí, porque tienen una apariencia especie de miel, ¿no? Como si hubiera consumido miel y se le quedó en la piel. Pues eso quizás también nos ayude a ser importante recordar, ¿no? El impétigo son lesiones y esas lesiones tienen un nombre, ¿ok? Ese nombre es a ver, aquí debe estar. Ya. El impétigo está más provocado, bueno, también está provocado por tanto el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, ¿ok? Se observa como una especie de apariencia de lesiones que tienen apariencia de miel, ¿ok? Ahora, complicaciones por estreptococos, el Streptococcus pyogenes, o sea, ¿cómo puede complicar? Ya hemos visto hasta acá enfermedades que producen que son bastante, que son, digamos, no tan comprometedoras para nuestra supervivencia, no comprometen tanto la vida, ¿no?, del paciente, pero las complicaciones sí ya vienen a complicar. Bueno, ya vienen a exacerbar un poco lo que va a ser el desarrollo clínico. Una complicación, bueno, las complicaciones se dividen en lo siguiente, esto fue pregunta también de examen. Las no supurativas, o sea, las que no van a provocar supuración, o sea, no van a provocar pus, digamos así, y las supurativas. ¿Ok? De esto, ¿por qué lo dividimos en dos? Porque simplemente una va a ser más peligrosa, mucho más peligrosa, que va a ser las no supurativas, que va a ser peligrosísimas, y las no supurativas, y las supurativas, perdón, que van a ser un poquito más tranquilas, ¿no? Las no supurativas, complicaciones por estreptococos piógenes, no supurativas, fiebre reumática, compromiso de órganos. ¿Qué órganos? Más que nada, el corazón. Puede provocar afección al corazón y puede provocar muerte. Otra complicación no supurativa, glomerulonefritis, simplemente glomerulonefritis. ¿Qué más? Fiebre escarlatina. ¿Ok? Entonces, ahora complicaciones supurativas, tenemos linfadenitis cervical, otitis media aguda, mastoiditis, sinusitis, abscesos, ¿no? La angina de Ludwig, que es esto de acá, que es una especie de angina que aparece pues en el piso del cuello, de la mandíbula, ¿no? Y también inflamación del epiglotis, ¿no? Aquí lo que se ve también. Absceso también periamigdalino. Así de simple. Pero recuérdate esto se preguntó en el parcial. Se preguntó, ¿no? Mencione las complicaciones no supurativas por estreptococos piógenes. Y las respuestas eran pues fiebre reumática, glomerulonefritis y fiebre escarlatina, ¿no? Inicio súbito de edemas y oliguria. Entonces, hablemos ahora de la fiebre reumática y artritis. Una persona se puede infectar con estreptococos piógenes y ya viste toda la lista de enfermedades que puede tener, ¿no? Pero esto sí complica mediante una complicación no supurativa. Ahí ya vamos a ver enfermedades, condiciones que van a poner en compromiso ya un poquito más nuestra
integridad, sobre todo en nuestra vida. ¿Ok? Vamos a ver la fiebre reumática y la artritis post-estreptocócica. ¿Ok? Ambos van a aparecer después de una infección simple que hayamos podido tener por estreptococos piógenes. Puede haber sido una faringoamidalitis simple, pero son pequeños porcentajes que ocurren en estos casos, ¿no? La artritis post-estreptocócica ocurre pues, en las articulaciones, ¿no? Inflamaciones de las articulaciones, unas especies de apariencias de tumefacciones, con eritemas, calor, se exacerban con la actividad física, ¿no? Mayoritariamente en articulaciones grandes, como son las rodillas, tobillos, muñecas, codos. Ahora, son de curso migratorio porque pueden desaparecer en una articulación tras pocas horas de evolución y reaparecer en otras articulaciones. Así de simple. Ahora, la fiebre reumática sí viene un compromiso ya orgánico a nivel del corazón. Puede provocar carditis, ¿no? Esto de acá es una afección que ocurre de 1 a 7% de los casos que haya tenido una persona, pues una simple caso de faringoamidalitis, ¿no? Entonces, cualquier infección que te haya dado, o cualquier manifestación clínica que te haya dado por infección de estreptococos piógenes, de 1 a 7% de los casos puede complicar el desarrollo de fiebre reumática. ¿Ok? Entonces, el desarrollo de la fiebre reumática pues simplemente va a ser una carditis, pone en riesgo la integridad de la vida, ¿no? Ahora, un tratamiento preventivo va a ser con penicilina y aquí están los criterios. Ahora hablemos del Streptococcus agalactae. Es Streptococcus de la familia beta hemolítica del grupo B. Ya hemos visto del grupo A, los piógenes, ahora del grupo B. Lo que mencionaba, ¿no? Los agalactae pertenecen a la microbiota natural de nuestro tracto digestivo, pero cuando ocurre translocación, o sea, se va a la vía tracto urinario, se va al aparato reproductor femenino, o sea, a la vagina, si se va al recto, puede provocar patología, puede tener una implicación clínica. Entonces, hablemos del Streptococcus agalactae o Streptococcus beta hemolítico del grupo B. Es una bacteria que suele habitar en el tracto digestivo de los seres humanos y puede colonizar además las vías genitales rectal y urinaria. Translocación bacteriana. ¿Ok? Así se leemos. Entonces, una infección por este tipo de Streptococcus agalactae normalmente no ocasiona problemas en las mujeres sanas antes del embarazo, pero puede provocar enfermedad grave a la madre durante los periodos de gestación y después del parto. Es simple, ¿no? O sea, cuando nace el bebé, mira, nace el bebé, imaginemos, el Streptococcus agalactae está acá, en la vía vaginal. Sale el bebé, se infecta con el Streptococcus agalactae y puede complicar hasta neumonía, ¿no? Puede desarrollar neumonía, puede desarrollar meningitis gracias a ese Streptococcus agalactae. Y así de simple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que menciona, no? Una de cada 4 hasta 5 mujeres, o sea, una hasta de 5 mujeres embarazadas tiene Streptococcus agalactae en el tracto vaginal, ¿no? Entonces, se considera que la infección por Streptococcus agalactae es una infección que puede causar corioamnionitis. Eso significa infección grave de la membrana placentaria. ¿Qué más? Infección posparto, después del nacimiento. Bueno, aquí vemos un niño, un recién nacido, pues, que se infectó con Streptococcus agalactae. Puede complicar a neumonía, claro, puede ser, pues está hospitalizado, pero las infecciones del aparato urinario causados por Streptococcus agalactae puede inducir el trabajo de parto y provocar un parto prematuro. También súmale esto, ¿no? Así como en dengue, ¿no? Dengue en caso de mujeres embarazadas aumentaba la actividad uterina y provocaba parto prematuro. Ya pues, esta infección por Streptococcus agalactae también puede provocar un parto prematuro. Los bebés contraen infección y pueden desarrollar complicaciones serias, incluso mortales, como viene a ser la infección a la sangre, o sea, sepsis. ¿Qué más? Neumonía. ¿Qué más? Meningitis. Entonces hablamos de estas tres últimas cosas y terminamos, porque lo siguiente es estafilococos. Los estreptococos del grupo beta, o sea, los agalactae, pueden infectar peligrosamente a los bebés, ¿no? Una bacteria también conocida como la baby strep, si no se reconoce a tiempo, puede matar al bebé. Puede enfermarlo gravemente y llegar a matarlo. Es una bacteria, bueno, que es nueva, que se ha descubierto, ¿no? Bueno, no sé si es nueva, pero dice que también es conocida, ¿no? Pero no lo estudiamos nosotros en microbiología. Los adultos pueden contagiarse con infecciones por estreptococos del grupo beta, ¿no? Especialmente si son ancianos o tienen otros problemas de salud. Los estreptococos agalactae
Pueden causar infecciones en las vías urinarias, infecciones en la sangre, infecciones en la piel y neumonía en adultos, ¿no? Vemos la fascitis necrosante. La fascitis necrosante está causado por el Streptococcus pyogenes y o Streptococcus aureus, sobre todo por los Streptococcus aureus multidrogoresistentes o resistentes a la meticilina, que en sus siglas es MRSA. ¿Ok? Es resistente a la meticilina. Entonces, esto quizás sí es pregunta de examen, si es que llega a ser pregunta de examen, porque este estafilococo es muy difícil. A un estafilococcus multidrogo resistente, mejor dicho, resistente a la meticilina, en este caso, ¿no? ¿Con qué se le trata? Con vancomicina. Las vancomicina sirven para el tratamiento de los estreptococos MRSA, estafilococos MRSA. ¿Ok? Entonces, esto viene a ser la fascitis necrosante que muchas veces es complicación por una celulitis maltratada. Y ya vimos que era una celulitis, ¿no? Y lo que sigue son estafilococos. A ver, entonces, hasta aquí lo que es estreptococos.